Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto poder estar juntos y compartir la palabra. En la reunión pasada tuvimos una especie de entrevista, pero nos cuatrapeamos un poquito, así es que voy a tratar de darles lo que ha estado en el corazón mío y del pastor en toda esta pandemia, porque ha sido un tiempo tan desafiante para todos nosotros y muy en particular para nosotros. Y nos metimos a escarbar con mucha profundidad quiénes éramos y siempre hicimos la pregunta de qué estamos hechos. Y esto fue lo que sacamos, por eso quiero que usted lo escuche, ver estos testimonios. Ahorita que se bautizaron, me los estaban platicando, o sea, a veces no tienes la oportunidad de conocer a toda la gente, pero qué poderoso es la fe, la transformación de las personas, unos testimonios increíbles. Una muchacha que estaba atada al alcoholismo, otra persona, un jovencito muy mal, trastornado en su mente, todos transformados, todos cambiados, y los 17, increíbles los testimonios. Yo estaba muy impactada y queremos que eso siga sucediendo, y por eso espero en el Señor poderte compartir esto, que lo entendamos. Es esta serie que el pastor está dando a quien le crees. Ahorita el pastor está en Puebla y me pidió que compartiera esto, así es de que si gusta tomar su asiento, por favor. ¿A quién le crees? Es la serie que vamos a ver por 4 o 5 domingos, y el creer o la fe tiene una definición muy exacta en la Escritura. Nosotros, por una cuestión cultural, pensamos que fe es un sentir, pero yo quiero ir aclarando lo que es la fe según la Escritura, porque de veras nosotros empezamos a buscar, o sea, ¿qué es lo que nosotros creemos? Y primero en Hebreos 1:1 te voy a decir la definición. ¿Qué es fe? En Hebreos 11:1, en la versión internacional, dice: ahora pues, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. La fe es una garantía, la fe es como una sustancia, así me lo enseñaron a mí la primera vez. O sea, es algo que es muy real. No es un sentir, no es así como de cuando nosotros decimos, es que yo sí tengo mucha fe porque siento cierta cosa. Eso no es fe, o sea, no es un sentir, es una absoluta seguridad. En la versión Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad que no vemos. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencidos de la realidad que no vemos. Ahora, interesantemente, esta definición de fe fue escrita antes de una lista de hombres y mujeres antes de Cristo que vivieron en fe. Por esa razón, la fe no se trata de recibir cosas personales, aunque las cosas personales de alguna manera llegan porque tú crees, pero no se trata, te quiero abrir la dimensión a lo que realmente es fe. Si nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿de dónde proviene la fe? O sea, ¿de dónde inicia la fe? En Hebreos 12:2, si lo quiere buscar, después de esta lista de nombres, que muy interesantemente dice que no recibieron lo prometido, recibieron, y describe la fe de esos hombres en su tiempo, pero dice: todos ellos, ninguno recibió lo que esperaba, dice, porque estaban esperando que lo recibiésemos nosotros. Entonces imagínese qué poderosa es la fe, que usted puede vivir una cosa que usted personalmente no va a recibir, pero que usted está seguro que lo van a recibir las otras generaciones. Entonces, fe es una revolución. Pero en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de la fe y el que la consuma en nuestros corazones es Jesús. La fe no es ningún mérito de ninguna persona. La fe es un don que Dios nos da a nosotros. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces lo primero que Dios hace es derramar una medida de fe de Él, que es de Él, que es del cielo. Imagínense una sustancia que no, una garantía que no existe, que no existía en la tierra, pero que Jesús la tenía, y en el momentito que una persona cree en Él, recibe esta medida de fe. Ahora, hubo un versículo que lo leí ayer, nunca lo había visto, quiero que sí lo ves, pero ya ves cómo a veces lees la escritura sin entender la magnitud de lo que estás leyendo. Y en Gálatas 3:22 y 23, y póngame mucha atención con esto, porque dice: mas la escritura, si ya lo tienen todos, en Gálatas 3:22 y 23, esta fue una revolución para mí, esta fue una seguridad absoluta para la vida que estamos viviendo ahora. Dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Se lo voy a volver a decir: la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, dice: estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. O sea, la fe no había venido, no existía en el mundo hasta que Jesucristo vino. Él fue el que trajo la fe. Antes de Jesús lo que había era la ley de Moisés, los 10 mandamientos, los 300 y tantos mandamientos. Pero por medio de la ley nosotros estábamos encerrados en pecado, porque la Biblia decía: si tú no cumples todos estos mandamientos, uno de ellos que quebrantes, tú vas a morir. Entonces todo eso nos confinaba, es por eso dice, nos encerraba en el pecado, la ley. Pero cuando viene la fe a una persona, cuando Jesucristo llega, y yo no sé por qué, ¿verdad? Yo no sé por qué a una persona salva y a otra no. Yo no sé por qué en una familia un hijo se salva, el otro, ¿verdad?, batalla, o la esposa o el esposo. No entiendo por qué escoge o cómo escoge, pero es un don de Dios, y baja y entra y, por ejemplo, salva a Betty y le da una medida de fe para creer en Jesús. Eso es la fe. La fe no es que yo siento porque yo quiero que se resuelva mi problema y la cosa que yo traigo. Es que se te abren los ojos para ver la obra de la cruz. Eso es lo que platica y lo que yo le puedo platicar en mi propia experiencia, o muchos de nosotros podemos platicar. Lo que Sam fue bien chistoso, porque él trabajaba aquí en ¿cómo se llama?, en Durapla, y la que es ahora su esposa entró a trabajar ahí, y dice que cuando es un muchacho inteligentísimo, tiene 20 y tantos años, y lo traen por todo el mundo arreglando no sé qué tantas cosas y todo, y le habla de Cristo su esposa, y dice que volteó y le dijo: pero ¿cómo te atreves a pensar, a creer todas esas cosas en pleno siglo XXI? Pero ella le dijo: pues yo no puedo salir contigo si no vienes a la congre. Y se llegó, entró a la congregación, y dice que él no sabía dónde estaba. Desde ahí él empezó a sentir algo muy fuerte en su corazón. Mi marido lo agarró, le prestó un libro y tuvo una conversión fuertísima. A tal grado que él ahorita está en Bélgica, ¿no? Y él, no sé, en la noche él está viendo las predicaciones, él está conectado totalmente aquí, pero su vida se le reveló Cristo. Lo que le pasó a mi marido cuando, o sea, tú dices:
¿cómo? O sea, había una foto que mi marido me enseñó y yo le decía, yo no la quería ni ver porque estaba así con los ojos así como endemoniado antes de convertirse, lleno de orgullo, lleno de muchas cosas. Y me enseña una foto el día después que se convirtió. Y ese día cuando su amiga le dice, cuando le dijo él, yo no me humillo delante de nadie. Y la que le estaba compartiendo, su amiga de Cristo, le dice, ¿cómo es posible que si el Creador se humilló delante de la criatura, por qué la criatura no se puede humillar delante de su Creador? Y ahí se hincó y le entregó su vida a Cristo. Esa fe, cuando él supo que la sangre de Cristo lo había limpiado y lo había redimido y salvado y transformado en una nueva criatura, ahí fue donde él se paró para devorar la Escritura, porque la fe precisamente viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí es donde, eso es bien clarito, tú recibes una fe, viene una sustancia que te abre los ojos, que el Espíritu Santo, tú sabes que algo no está bien en ti y que sabes que solamente a través de la obra de la cruz tú puedes ser cambiado, y ahí empieza un caminar en fe. La Biblia dice, y es bien clarito, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos 40 años de servir al Señor. Milagros no cambian a nadie. Y créanme que hemos visto muchos milagros. Los milagros no te dan fe. A veces pensamos, si nomás se me resolviera esto y ya vamos a cambiar. Los milagros no te dan fe. La solución a las situaciones no te dan fe. Lo único que te da fe es cuando tú abres tu corazón o te esfuerzas para oír la palabra de Dios, tú directa. Tú y yo no podemos vivir de la fe de nadie. O sea, la fe es muy personal, por eso tú no puedes forzar a tu esposo, a tus hijos, a nadie. Tu fe es tu fe, pero es esa sustancia, es un don de Dios. Yo quiero que tú digas, es un don de Dios. Es un regalo inmerecido de Dios. Y Jesús dijo, quiero llegar a un punto, aunque no me voy a meter a todos los... Hay dos cosas que Jesús dijo que eran los enemigos de la fe. Y me impresioné mucho porque uno de ellos está en Lucas 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que le atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere, diciendo me arrepiento, perdónale. Y entonces dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Relacionó exactamente la fe Jesús con el perdón. Porque como quiera perdono una vez y como quiera si me vienen a pedir perdón, perdono, pero dijo Señor, el mismo día, si te vienen a pedir perdón, el mismo día, perdónalos. Y ahí fue donde yo creo que ellos patinaron y dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque se trata del corazón. Se trata de vivir en una vida de perdón. Un corazón que no está... que no entiende cómo debe de vivir en perdón, no puede tener fe.
Y la fe es importantísima y ahorita te voy a explicar por qué. La fe es lo único que trasciende límites. La fe nos es dada para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el plan de Dios. Hay muchos de nosotros, especialmente en esta época, que estamos muy afanados en cumplir nuestro plan o en que se arreglen nuestras cosas. Estamos pero afanados en eso y perdiéndonos de todo lo que el plan de Dios puede cumplirse por medio de nosotros. Entonces es bien importante volver a ubicar lo que es la fe en nosotros, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y mira lo que dice el ejemplo de Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús estaba viendo atrás de lo que iba a hacer, atrás de la cruz, sabía que iba a tener que pasar por el dolor de la cruz y de la cosa tan horrible de ser separado de su Padre. Pero él estaba viendo, nos estaba viendo a todos nosotros. Era el gozo lo que lo movía, el volver a recuperar a gente para Dios, porque lo que la fe hace es que te vuelve otra vez a una relación sin nada de límites con Dios. Tienes una relación, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, la fe te justifica. La fe, tú sabes que te paras y tú sabes que la sangre de Jesús te ha limpiado y que no hay otra cosa. Por más que tú te quieras salir de ahí, por más que tú quieras hacer buenas obras para aplacar tu conciencia, te puedes parar en la sangre de Jesús y en ese momento volver a recuperar una relación sin nada, sin ningún obstáculo con el Padre. La paz, imagínense, estamos en paz con Dios. Dios no tiene nada contra nosotros. Los seres humanos vivimos sumidos en condenación, ¿verdad? A veces te sientas y ya la regaste no sé qué tantas veces, pero te paras otra vez y te paras en fe y vives por fe y caminas por fe y no por lo que sientes. Caminas en la fe en lo que hizo Jesús por nosotros. Otra de las cosas, tampoco me quiero meter porque eso lo vimos un poquito en la historia de José la semana pasada. Dios estaba trabajando con su corazón para que él tenía que perdonar cuando se presentaron sus hermanos y que los vio después de lo que le habían hecho. Él se tenía que parar en una bondad de gobierno, porque eso es gobernar, pararte a gobernar y darles a sus hermanos, librarlos de toda el hambre que estaba en la tierra. Es bien impresionante, me imagino que la semana que entra el pastor va a terminar con eso, pero sin una vida de perdón, pero un perdón absoluto, un perdón que vuelve otra vez en una relación. José volvió a una relación con sus hermanos. No es nomás que los perdonó y ya ahí te ves, yo te doy lo que me toca y ahí sigan ustedes. O sea, volvieron a cumplir como el plan de Dios por ellos. Entonces, el perdón es algo que es importantísimo en tu vida si tú quieres seguir funcionando en fe. Otra cosa, que eso lo dijo Jesús, fue cuando el centurión vino con él y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo, pero tú solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. El vivir bajo autoridad es esencial para vivir en fe. Tú no puedes, por más que quieras, a lo mejor lo haces en tus fuerzas y todo. Tú no estás bajo autoridad en los proyectos de Dios y tú te pierdes de todo. La unción de la autoridad te abre puertas muy extraordinarias. Les estaba comentando, por ejemplo, cuando nosotros vimos la imagen, nos llegó un DVD. Yo sentía muy seca la tierra y todo el mover del Espíritu Santo en la tierra cuando vimos una imagen, no sé si me la quieran pasar, de un evento en Estados Unidos de 40,000 jóvenes. A ver si lo pueden ver. 40,000 jóvenes postrados bajo la cruz. Fue un evento, se llamó One Day y fue extraordinario. Cuando yo lo vi, yo vi que Dios estaba cantándole a una generación, porque eran, imagínense, en nada más 40,000 jóvenes, y nosotros dijimos: lo tenemos que traer a México, lo tenemos que traer a México. Fue un campamento de 3 días, de un día con ellos,
Y nosotros dijimos, pero en México no hay ni siquiera una cultura de acampar, ¿cómo le hacemos? Y sabíamos que lo teníamos que traer a México y Dios le abre puertas, ¿verdad? Se unen una cantidad de gente impresionante. La congregación, nos fuimos como 300 personas para armar literalmente una ciudad en el Bajío. Mire, y este fue encuentro. Las casas de campaña de los hombres, del otro lado estaban las de las mujeres, 3 días, fue una cosa espectacular. Los muchachos no se movían, no iban al baño, la presencia de Dios cayó en aquel lugar como, pero de una manera extraordinaria. Miren, ven todos los jóvenes de México en aquel entonces, ya hace 20 años, Chu Muñoz, Mike Escapita, literalmente se fueron como 2 semanas antes a armar una ciudad, se montaron no sé qué tantas cosas. Fue una cosa extraordinaria. De ahí, de todos estos eventos, se levantaron cientos de pastores, vamos a donde quiera, y nos dicen que están ahorita sirviendo al Señor. Lo hicimos en fe, oímos una palabra de Dios, oíamos que era el tiempo de Dios para congregar una generación, y Dios se encargó de hacer cosas tremendas. Me acuerdo que no completábamos de dinero, yo hubiera visto las dádivas. Me acuerdo que Memo Villalobos vendió su carro para que se pudiera llevar a cabo esto. La fe te hace, romper todo y decir, yo tengo que dar mi vida por esto. Y el Señor marcó una generación. Fue muy extraordinario. Seguimos con los eventos. Imagínense la locura que fue que Hillsong United, que es uno de los máximos exponentes de la música cristiana, le habló a mi marido aquí a Parral para ver si podía mi marido ser el anfitrión de un evento que ellos querían hacer. Era una locura lo que estaba pasando. Y después fue encuentro de la Ciudad de México, igual la congregación, oíamos todos la voz de Dios, y nos fuimos también como unos 300 personas, aparte pagando sus viajes, pagando su entrada, sirviendo todos, y vimos al Espíritu Santo descender sobre una generación muy tremendo. Eso es oír, cuando oyes a Dios, eso es oír a Dios, no que oyes a Dios para tu negocio, para cómo solucionas esto. Cuando tú entiendes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y buscamos al Señor y corrimos con eso. Y el fruto se vio, no es que tuvieran éxito los eventos, es el fruto se vio. Los guardias de seguridad, cuando hicimos los eventos en la arena, decían que nunca habían visto tal orden, que nunca habían visto suceder, que los jóvenes no se movían, que pues acostumbrados a toda clase de eventos y todo. Y el Espíritu Santo dice, es que no sabemos qué hay aquí, no sabemos qué hay aquí. Cosas muy extraordinarias. Pero la fe tiene que ver con el plan de Dios en X tiempo. El plan de Dios del año pasado fue la pandemia, y fue bárbaro en todo el mundo. Todavía hay gente que dice, gente que sabe, dice, todavía no sabemos qué vamos a recibir, todavía no sabemos cómo vamos a salir. Ahorita estamos como que saliendo, como que aquí, como que dice, pero todavía no sabemos los efectos de la pandemia en los niños, en los jóvenes, en todos lados. Por esa razón nosotros nos pusimos, pues vamos a, ¿qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿De dónde nos vamos a aferrar para seguir nosotros adelante? La fe es algo muy extraordinario, es romper tus límites. Ahorita Herbert nos estaba platicando de cómo Dios se está moviendo en el mundo, de que hay un pastor en Brasil que se está yendo a predicarle a miles de niños. Y así, pero cosas muy específicas, es Dios hablando. Y yo pienso que ahorita Dios quiere el corazón de su iglesia. Dios quiere que regresemos, que nos olvidemos de tanto ruido y volvamos a lo que aquí el Señor nos ofrece. La fe es para cumplir los propósitos de Dios, pero es por medio de la fe en lo que Dios ha hecho. Quiero leer un versículo. Bueno, en Primera de Pedro, si lo leemos, por favor.
uno de los pasajes en los que deberíamos de pasarnos meditando. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Dice: y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas. Todavía no se ha manifestado esta salvación que vamos a ver, esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. La fe es lo que hace que cuando has sido limpiado, que cuando has sido transformado por la presencia de Dios, tú no vivas para ti, sino vivas para el Señor. Estuvo mi marido la semana pasada con el hermano Myers, 98 años, y un poquito para los que no conocen su testimonio, le dicen el papá de los misioneros. Él estaba con una enfermedad muy extraña, estaba en un barco de guerra, el Espíritu Santo lo toca, dura creo que 5 horas y el Espíritu Santo recorriendo su cuerpo, y cuando se levanta, el Señor le dice: te vas a ir a México, pero cuando te vayas a México tú no vas a tener una casa, tú no vas a tener tarjetas de crédito, tú no vas a tener una iglesia, tú vas a unir a mi iglesia. Imagínense un flaquito que no sabe el idioma y se viene a México con la gloria de Dios, y por los no sé qué tantos años tenga ya aquí en México, jamás ha sido dueño de una casa. Se lo llevaron a Dallas porque él a nivel mundial es muy, muy reconocido. Él ha fundado iglesias por todos lados. Y se lo llevaron a Dallas, a uno de los mejores lugares en Dallas, y le dijeron: hermano Myers, te escojo una casa, y él dice: no, yo no tengo tiempo de atender una casa, y nunca ha querido ni regalada una casa porque él empezó a obedecer al Señor. No usa tarjetas de crédito, así es de que si viaja y se queda con algún problema, él no tiene tarjetas de crédito. Y él ha bendecido a toda la iglesia mexicana, impresionante. Y tiene una fe, ¿verdad? Y sigue él luchando por la fe y sigue luchando por la unidad de la iglesia en una manera muy, muy extraordinaria. Y su vida es una vida de generosidad. Él viene a una iglesia, todo esto que usted ve fue porque él nos lanzó a vivir una vida de fe, nos retó para que diéramos más allá de nuestras posibilidades, y él siempre que va a algún lugar, él da las dádivas más grandes. Ha construido, no sé, ha levantado como 1,500 techos aquí en México. Es una cosa muy fuerte, es algo que lo trae en sus huesos, pero eso fue lo que él oyó y él ha obedecido. La fe también te ayuda para obedecer, porque imagínate las tentaciones, cuando Dios te manda a una cosa y tienes la tentación de correr a otra cosa, o de olvidarte, o de desilusionarte. Le dijo un día a mi marido: mira, de todo lo que yo doy, y da cantidades fuertísimas en África, en todos los lugares, descubre que lo roban, etcétera, etcétera, o descubre que le hacen tranza, que le cuentan mentiras. Y él dijo: más o menos, nada más el 20% de lo que yo doy se usa para lo que se debe de usar. Él tenía un carro cuando nosotros lo vimos, bien viejito, de esos, impecable el carro, ¿verdad? Nosotros en aquel entonces no teníamos carro, usábamos una camioneta que se llamaba La Gloriosa cuando lo conocimos.
Y entonces vio la gloriosa y él casi se desmayó. Le decíamos la gloriosa porque le dabas la vuelta y se caía. Y le decíamos así la cámara de gases porque estaba ingrata esa camioneta. Y me acuerdo que vino y la vio y él dijo: un ministro jamás debe de andar en una cosa así. Y le habla por teléfono a mi marido y le dice: ven, quiero que vengas. Y le regala un carro a mi marido, muchísimo más nuevo que el que él tenía. O sea, la vida de fe te lleva a dimensiones que tú ni siquiera te imaginas, que donde te olvidas de ti mismo. Les comentaba algo que oí, y esto es precisamente este momento de la fe. Si en algún momento necesitamos fe, todos nosotros, es en este momento. Los educadores, pero fe para salvación, pero fe para hacer los propósitos de Dios, fe para romper nuestros límites y oír lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Pero estaba oyendo a una neurocientífica. Yo lo había leído en las tesis de María Montessori. María Montessori se dedicó en educación a observar cómo aprende un niño, y es bien impresionante porque ella dijo: todos empezamos a construir más o menos a los 2 años nuestro diálogo interno. Nosotros nos comunicamos primero con nosotros mismos y luego nos comunicamos con el exterior. El diálogo interno es tus respuestas, tus preguntas, tus respuestas, es tus opiniones, es con lo que todo el día, no sé si lo puede usted reconocer, pero todo el día usted está hablando, pensando, todo el día está definiendo cosas. ¿Sí? Levánteme la mano porque yo dije: no más, yo, bueno. Entonces los neurocientíficos, fíjese, bien interesante, esta señora estaba hablando del diálogo interno, el peligro ahorita del diálogo interno. Dice: porque el diálogo interno, tu diálogo interno y el mío, solamente funcionan alrededor de nosotros mismos. Nomás pensamos en nosotros. O sea, tú no estás oyendo lo de los demás, tú estás oyendo tu propia opinión, tú estás oyendo lo que tú dices. Tú operas en malicia, o ya me están diciendo esto porque esto y esto. No, yo no creo en esto, no, yo así no es. Ese es todo tu diálogo interno, dice ella. Pero todo funciona, toda la depresión que está viendo ahorita es precisamente porque todo gira alrededor de nosotros mismos. Y ahorita es muy fuerte por la tecnología, porque la tecnología ahorita te está diciendo, todo se trata acerca de ti, de mejorar, de ser, ¿verdad? Toda la competencia que hay ahorita, toda la envidia, y eso te lo dicen las universidades, no es una opinión mía. O sea, por causa de la tecnología, la envidia creciendo, las comparaciones creciendo a niveles impresionantes. Entonces nuestro diálogo interno se está haciendo garras. Pero Jesús vino precisamente a romper con la salvación, y el Espíritu Santo lo que hace es que te quita de en medio. Y el milagro de la salvación es que tú ya no oyes tu propio rollo y tú ya no oyes tu propio diálogo, tú empiezas a oír la voz de Dios. Por eso necesitamos volver a la fe y por eso necesitamos volver a oír a Dios. Es terrible lo que a mucha gente le está pasando con su diálogo interno. Con tu diálogo interno tú puedes acabar con tu familia, tú puedes acabar con tu propósito en Dios, tú puedes, o sea, hay gente, y digo, porque a lo mejor a todos nos ha pasado, ¿no? Estamos leyendo la palabra, sabemos qué es la palabra de Dios, sabemos qué es lo que dice la Escritura, y nuestro diálogo interno está diciendo: no, yo eso no. Es terrible el yo. Es más, en Romanos dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, dice, porque no se puede sujetar a Dios. Y nuestros diálogos internos no se pueden sujetar a Dios. Por eso está viniendo, yo creo que esta revolución, y Dios nos quiere diferentes. Cuando yo me convertí, a mí eso fue lo que me pasó. O sea, yo me dejé de oír a mí, obedecer a Dios me costó sangre. O sea, venían mis amigos de todos lados para tratar de disuadirme de que estaba mal y que me había convertido en Cristo y que Cristo era esto y esto y esto y esto y esto y ta. Pero yo había recibido algo que me había transformado.
Y viendo, o sea, ahorita en toda la pandemia, o sea, porque a todos nos hizo, bueno, o a la mayoría de la gente nos hizo puré este tiempo, en el sentido de que todo se te movió. Y por eso yo dije, espérame tantito, espérame, ¿quiénes somos? O sea, ¿quién soy? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué es real en nosotros lo que hemos vivido? Y empecé a ver cómo todas las cosas habían sido por fe. Le voy a platicar un testimonio, porque quiero que trascendamos en lo que estamos viviendo. Y yo dije, aunque yo pierda todo, ¿verdad? Porque ¿por qué estamos viviendo? Ahorita todo estamos viviendo por miedo. No vayas a hacer esto porque tu negocio se te va para abajo. No vayas a hacer esto porque esto se va para abajo. Esto porque, o sea, el miedo es el amo del diálogo interno ahorita. Por eso andamos corriendo. Yo digo, yo siento a la iglesia así como corriendo de un lado para otro. Cuando mi marido me dice, hace que 5 años, cuando fue lo del editorial y todo lo que iba a implicar, claro que obviamente por 2 años yo le dije no, le dije, no eres comerciante, no tenemos la capacidad, no esto, no lo otro. Y fue bien chistoso porque yo sé cuándo oye a Dios, o sea, es bien clarito, o sea, pero así sin dificultad de nada, con una claridad. Y me dice, van a venir estas personas y voy a oírlas. Y entonces yo dije, Enrique, pero ni siquiera tenemos el material. ¿Quién va a hacer el material que se requiere, etcétera? Y en el momentito que juntó a la gente y todos le dicen, sí, te vamos a ayudar. Mire, nada más, fíjese, nada más. Si nada más imprimir los libros a nivel nacional, le dije, ¿cómo le vas a hacer para construir bodegas? Nada más con eso, todavía no nos metemos a rehacer los libros, nada más las bodegas. En esa junta venía el señor que le imprime de Puebla y le dice, Enrique, acabo de construir unas bodegas. Y ¿sabes qué? Esas bodegas yo te las presto a ti, es más, desde aquí yo te vendo los libros, todos los pedidos que te hagan yo te los envío de aquí, ya no es necesario que vayan a Chihuahua. Así empezó Dios a abrir todo. Total de que ya cuando yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, yo no me voy a meter, no tengo fe, no voy a estar en tus juntas, no voy a nada, tú hazlo. Yo te apoyo, yo hago lo que tú quieras, yo no me voy a meter. Bueno, ya saben que eso fue mentira, ¿verdad? Pero bueno, déjeme le digo ahorita, le quiero contar un testimonio. Dice, pastores, les quiero contar un testimonio. Hoy tuvimos una reunión con una escuela para niños de necesidades especiales. Se llama Quali. Es un grupo de 3 chicas especialistas de diferentes áreas de educación especial: autismo, problemas de lenguaje y retrasos. Atienden casos difíciles y extraños. Su misión es llevar educación a todos estos pequeños que no encuentran lugar en el sistema educativo común. Para no hacerles el cuento largo, no son cristianas, pero utilizan libros Águila y aman nuestro contenido. Están llevando a niños que no tenían posibilidades de leer a escribir, a hablar, etcétera, con nuestros libros. Han hecho cosas súper innovadoras, pero sencillas, adoptando nuestro material. Nos mostraron muchísimas fotos y videos de los niños que usan libros Águila. Me quedé impresionado porque es la primera vez que alguien está documentando el avance de los niños usando libros Águila. Niños de educación especial. Nos acaban de enseñar también otro de una escuela para sordos, donde están utilizando libros Águila. Y la mayoría de este material, cuando decidimos que sí y está bien, y las maestras de la escuela empezaron a trabajar, también fue un rompimiento impresionante en las maestras para trabajar y hacer los manuales y cambiar el material y todo. Nunca me imaginé que estuviera llegando hasta donde está llegando lo que estuvimos haciendo. O sea, los propósitos de Dios para ahorita, a mí sí me preguntan, ¿usted qué cree? ¿En dónde se está moviendo Dios?
Dios quiere una generación, Dios quiere educar a una generación diferente, y no porque yo lo estoy haciendo, no porque estamos en este proyecto, pero decir, niños autistas aprendiendo a leer. Me mandaron a leer y a escribir, una niña que no sabía hablar y que la están enseñando a hablar. Estamos cambiando maestras, mamás. O sea, está impresionante. Y luego le cuento lo siguiente, ya lo siguiente está impresionante, después se los cuento, eso es otra cosa. Pero es cuando te lanzas en fe y Dios empieza, o sea, te da terror, te dan muchas cosas, pero empiezas a hacerlo. Y nuestro objetivo no es que los niños lean ni nada, nuestro objetivo es cambiar una generación y que puedan tener un encuentro con su Salvador, y niños y niñas llenas de fe. O sea, pero es una revolución, es tú oyes y tú empiezas a cooperar con Dios y tú te metes. Yo creo, mis amados, de todo mi corazón, que Dios quiere estallar este diálogo interno que nos tiene tan chiquitos o atorados o diciéndonos, yo no sé cuántas veces usted o yo, no se puede, no se puede, no se puede, no la vas a hacer y no la vas a hacer y no la vas a hacer. Al menos yo sí. Y en eso, o sea, nos lanzábamos. Y yo me acuerdo cuando en las partes más difíciles de la pandemia, cuando yo decía, los alumnos se pueden ir, los papás sufriendo muchas cuestiones económicas, ¿qué vamos a hacer? Y yo nomás oíamos la palabra del Señor, avanza, 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 avanza. Usted no sabe el día que regresaron los niños a la escuela, lo que fue la cancha, ¿cómo se llama así? El techo de la cancha, cómo estaban los niños disfrutando. Y yo decía, Señor, para esto lo hiciste. Y creo de todo mi corazón que Dios va a recuperar a su iglesia, pero la iglesia tiene que acallar todo lo que oye. Tenemos que dejar de oír tanto el celular, porque lo de que decía esta neurocientífica, que de veras ahorita hay mucha enfermedad mental por causa de tanta estimulación del celular, al cual todos de alguna manera somos adictos. Pero nuestro cerebro necesita tener una atención, como dice, y oír la palabra de Dios, oír que nosotros estamos aquí por algo tan extraordinario. ¿Sabe? Pensaba yo, o sea, ¿qué es lo que creemos ahorita, por ejemplo, para Parral? ¿Qué creemos para Parral? ¿De dónde va a venir lo que va a salvar? Yo me imagino una ciudad sin chismes, yo imagino una ciudad sin habladurías, sin violencia, yo imagino una ciudad donde hay libertad. Pero eso solamente, única y exclusivamente puede venir a través de la iglesia, de una iglesia que dice, yo puedo vivir por fe. Yo por fe creo que yo soy una nueva criatura y que yo puedo vivir diferente. Y yo creo que yo no, como decía el pastor hace 2 semanas cuando nos dijo, ¿por qué estamos hable y hable y hable y hable? Y la fe no puede llegar a nosotros, la palabra no puede llegar a nosotros. ¿Cómo vamos a parar esta cosa? Oyendo la escritura. Lo que nos compartió la semana pasada el pastor, vuélvalo a oír, porque ese es el proceso que vamos a pasar. Todos esos procesos de que te mandan a un hoyo y que tú dices hasta aquí llegué y que tienes que perdonar y que tienes que seguir adelante y que tienes que servir donde estás, es algo muy extraordinario. Dios va a hacer algo muy extraordinario. Quiero cerrar con esto. Vi un documental en Netflix, bueno, porque lo viví, ¿verdad? Viví parte de eso, y se llama El día que la música lo cambió todo, no es cristiano. Y empiezan a hablar de toda la guerra de Vietnam, de todos la gente cómo se levantó con tanta rebeldía, con tanta inconformidad, unas manifestaciones espantosas, muertos, etcétera. Dice que se levanta un cantante, ese yo no lo conocía, y él empieza precisamente como a darle voz a todo lo que estaba en el corazón de la gente, y era muy bonita música, pero muy violenta, o sea, diciendo por qué están mandando a nuestros jóvenes a Vietnam como carne de cañón. Imagínate eso en música,
pues está ocasionando un caos. Aparte las manifestaciones en todo el mundo, aquí en México, los estudiantes, 1968, a mí me tocó vivir todas esas manifestaciones, la matanza en la Ciudad de México, y toda esta violencia, cuando de pronto el Espíritu Santo entró. O sea, no había manera de parar eso, no había manera de parar las drogas, los hippies, lo que estaba sucediendo. Se estaba desmoronando todo y en eso llegó el Espíritu Santo. Y todavía sin explicación, empieza todos estos hippies a convertirse y a ser liberados, gente loca, Robbie Evans era una persona que estaba en un ¿cómo se llama? Hospital psiquiátrico y Dios lo salvó. O sea, cosas tremendas que sucedieron sin explicación. Y ahorita la época está peor que ese tiempo, porque como dicen, ¿verdad? Las redes sociales ahorita es la mayor rebeldía. Tú puedes expresar lo que sea, como sea. No hay límites, no hay regulaciones y están provocando que todos nosotros ya no queramos vivir en los límites. Casi nadie nos gusta vivir en los límites. Todos estamos buscando a ver hasta dónde nos ensanchamos. No, eso ya no, no, eso ya no. O sea, todo nos hace muy angosto. Por esa razón, porque no hay manera, no hay ninguna solución, por más que quieras tenerla. O sea, no hay solución a lo que está pasando. Por eso yo creo que viene el Espíritu Santo. Y el Señor te está diciendo a ti. Él quiere recuperar tu fe. Fe para obedecer a la verdad. Y fe para que seas tan valiente que tú digas, yo no me voy a mover de aquí porque Dios lo va a hacer. Dios quiere recuperar la fe de la iglesia. Por eso estas 4 semanas. Están ahorita las depresiones en los niños en niveles fuertísimos y no están por el encierro, aunque sí el encierro ha influido mucho, pero está porque los papás y el corazón de los papás está en otro lado. Y el Señor dijo, se volverá el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Va a venir el profeta Elías para volver el corazón de los padres a los hijos, antes de que venga el día del Señor, dice la Escritura. Si tu diálogo interno no puedes volver tu corazón a tu casa, yo te quiero decir que hay fe suficiente para que tú de veras quieras hacer la voluntad de Dios. Me costó sangre aceptar lo de la educación. Yo creo que a veces todavía me levanto y le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no pones a otra persona en el centro de la república si está tan difícil hacer todo desde acá? Pero cuando oyes, nuestro material está ayudando a niños sordos, a niños autistas. Y esta escuela es una escuela de mucho dinero de la Ciudad de México. Hay otra cosa esperándonos a todos nosotros. Y yo quiero que te pongas de pie. Está poquito caliente, pero aquí estos focos están muy calientes. Pero yo quiero que vuelvas a oír y vuelvas a creer, que tus oídos vuelvan a oír, que tus oídos vuelvan a creer. Yo quiero recuperar el corazón de la iglesia a toda costa para el Señor. Y si tú tienes un diálogo interno bien fuerte, yo quiero que tú puedas hoy entregárselo al Señor y digas, Señor, yo quiero estar en donde está tu perfecta voluntad. Y yo quiero que rompas mis límites. ¿Quieres levantar tus manos? Jesús, los discípulos te preguntaron y fuiste tan claro cuando les dijiste que se trataba de perdonar, se trataba de estar bajo autoridad, se trataba de creer. ¿Y cómo nos cuesta estas cosas, Señor? El pánico a estar bajo autoridad, el
pánico para perdonar o el pánico para no vivir en orgullo. Y yo te pido, Señor, aunque nos cueste, nosotros queremos entregar a ti, Señor, todo este diálogo interno. Y Espíritu Santo, yo pido que avives en cada corazón la medida de fe, Señor. Una medida de fe que hemos apagado, pero que queremos que vuelva a resurgir, Señor. Padre, aquí están nuestros corazones, el corazón de vida abundante, Señor, levantado delante de ti. Es para ti y es por ti, Señor. Porque la justicia de Dios se revela por medio de la fe y para fe. Y pido que la sangre de Jesús nos limpie a todos los que estamos aquí, Señor. Creemos en el poder de la resurrección que nos ha justificado, que nos ha resucitado, Señor. Padre, yo quiero, Señor, que hagas una obra en medio de nosotros donde nos vuelvas, Señor, nuestro corazón a una fe viva para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.